Bien, vamos a empezar con el ejercicio 11. Nos dice determine la mínima cantidad de trabajo que debe realizar el joven sobre el bloque de 10 kilogramos para trasladarlo desde A hacia B. Como podemos observar el gráfico, nos da una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, un coeficiente de 0,75 cinético y una altura de 8 metros. Esos son los datos que se ha recopilado. Vamos a empezar. Y con el diagrama de cuerpo libre, pues podemos observar que está el peso de la caja. En este caso vamos a despreciar la masa del joven, ¿sí? Solamente vamos a tomar en cuenta la masa del cuerpo. Entonces, el peso vendría a ser igual a 10 kilogramos por la gravedad de 10, 100 newtons. ¿Sí? Y también se puede descomponer el peso en X, justo a 90 grados, si no nos olvidemos. Perdón, este es el peso en Y y acá tenemos el peso en X. El peso en X y el peso en Y. ¿Qué ángulo estamos aquí hablando? 53 grados desde el peso hasta el peso en Y, ¿verdad? 53 grados. Por lo tanto, nos quedaría que el peso en X viene a ser igual al módulo del peso. Como no está conectado el peso en X al ángulo por el seno de 53. ¿Sí? Y el peso en Y podemos ver que es 100 coseno de 53. Dibujando nuestro triángulo 3, 4, 5. ¿Sí? El triángulo de 3, 4, 5. Entre el 5 y el 3, 53 grados. ¿Sí? Y acá tenemos 37. Entonces, el seno de 53, 4 quintos. El peso en X es igual a 100 por 4 quintos, que es el seno de 53. El peso en X entonces vendría a ser igual, para tener quinta 20 por 2, 80 newtons. El peso en X. También podemos ver el peso en Y. Podemos calcular el peso en Y, que es 100 por el coseno de 53. Sí, es 3 quintos. Y tenemos el peso en Y igual a quinta 20 por 2, 60 newtons. ¿Sí? Entonces tenemos el peso en X y el peso en Y, ya de este diagrama. ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor de la fuerza normal. En este caso se dirige por el eje Y a 90 grados con respecto al plano, la fuerza normal. ¿Sí? Está en este sentido. ¿Qué más tenemos aquí? Si esto se está moviendo, en este sentido, está realizando un trabajo este chico, se está moviendo, el trabajo de la capacidad que tiene una fuerza para que un cuerpo se mueva a una distancia, ¿verdad? Entonces está habiendo una fuerza aquí del chico que empuja la caja, miren, es la fuerza F, ¿sí? Por lo tanto, hay movimiento para la parte de noreste, ¿verdad? Movimiento. Entonces esto se mueve en esta dirección. Por lo tanto, sí, vamos a ir graficando. ¿Cómo se mueve o por qué se mueve? Es por esta fuerza de aquí que está empujando, y si vemos los brazos es paralela a la superficie. Entonces, aquí está nuestra fuerza F, aquí. Y como esto se está moviendo, hay una fuerza pues de rozamiento que está en dirección opuesta al movimiento. La fuerza de rozamiento estaría en dirección opuesta al movimiento. Bien, hasta ahí hemos recopilado. ¿Cuál sería nuestra incógnita?
Determine la mínima cantidad de trabajo que debe realizar el joven sobre el bloque para trasladar a este cuerpo desde A hacia B. Bien, la incógnita entonces sería determinar el trabajo de la fuerza F, porque el trabajo de la fuerza F representa en este caso a la cantidad del trabajo que debe realizar el joven en sus brazos. Entonces debemos encontrar solamente el trabajo que genera esta fuerza F. Para encontrar el trabajo de la fuerza F, ¿qué se necesita? Como es un trabajo activo, sería más la fuerza por, en este caso, la distancia D. ¿Sí? ¿Cuál distancia? La distancia desde A hasta B. Esta distancia. No la de 8 metros, sino la distancia que hay desde A hacia B. Esa es la distancia que me interesa, que son los 8. Entonces yo debo calcular el valor de la fuerza F, ¿verdad? Primero debo calcular el valor de la fuerza F. ¿Dónde se encuentra entonces mi fuerza F? En el eje X. Realicemos sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de la fuerza en el eje X, ¿a cuánto vendría a ser igual? Dice, determine la mínima cantidad de trabajo que debe realizar el joven para trasladarlo de A hacia B. No nos dice si se mueve con una aceleración o velocidad constante. En este caso voy a tomar en cuenta para que se mueva con velocidad constante. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quién es positiva? La fuerza F a favor del movimiento. Negativo es la fuerza de rozamiento y el peso en X. Y esto es igual a 0. ¿Cuál es mi incógnita? La que yo tengo que despejar es la fuerza F. ¿Sí? Entonces, el valor de la fuerza F viene a ser igual a la fuerza de rozamiento más el peso en X. El valor de la fuerza F vendría a ser igual a la fuerza de rozamiento, que en este caso la fuerza de rozamiento es igual a mu cinético, que es 0,75 por la fuerza normal. ¿Sí? Más el peso en X, que tenemos el peso en X que es de 80 newtons. Entonces podemos darnos cuenta que nos hace falta el valor de la fuerza normal. ¿Dónde está el valor de la fuerza normal? Sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y viene a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Quién es positiva? ¿Quién está? Para Y positiva, la fuerza normal sería positiva menos el peso en Y. Esto es igual a 0. Entonces, la fuerza normal es igual al peso en Y. ¿Sí? Así nos quedaría que la fuerza normal es igual al peso en Y. Por lo tanto, la fuerza normal es igual. ¿Cuánto es el peso en Y? Peso en Y es 60 newtons. Entonces tenemos que es de 60 newtons la fuerza normal. Esto vamos a reemplazar y ya tenemos el valor de la fuerza F. El valor de la fuerza F entonces es 0.75 por 60 más 80. ¿Sí? Dándonos un valor de, vamos a simplificar, nos quedaría aquí 75 sobre 100 por 60 más 80. Se elimina, ¿verdad? ¿Y cuánto nos quedaría? 75 por 6. 5 por 6, 30. Llevo 3. 6 por 7, 42. Y 3, 45 dividido para 10. El valor de la fuerza F es entonces 45. Acá es más 80, ¿no? 45 más 80. ¿Sí? Entonces tenemos que el valor de la fuerza F ha sido un total de, entonces 45 más 80, 125 newtons. ¿Sí? Finalmente, ya tenemos el valor de la fuerza F, que es de 125 newtons. La otra incógnita es la distancia. La distancia, como había mencionado al inicio, el 8 es altura, la distancia D es nuestra otra incógnita. No tenemos la distancia D. ¿Cómo podemos encontrar el valor de la distancia D? Entonces, el valor de la distancia D, yo me pongo a ver aquí, que aquí se me genera también un triángulo, ¿sí? Rectángulo, miren, de la distancia. Esto sería 8 metros, ¿sí?
Y aquí sería 53 grados, mire, por ángulos correspondientes, ¿verdad? En este caso, la distancia está involucrada en un triángulo rectángulo. Vamos a ver y vamos a graficar este triángulo. Este triángulo está así, donde nosotros tenemos aquí los 53 grados, los 8 metros y necesitamos el valor de la distancia D. Obviamente esto es un triángulo rectángulo. Para calcular el valor de la distancia, ¿qué se necesita? Involucrar a este ángulo, ¿sí?, a este lado opuesto y a la hipotenusa. Entonces, seno de 53 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es D. Seno de 53, vamos a ver, seno de 53 es 4/5, ¿sí? Seno de 53 es entonces 4/5. Vamos a poner el valor directamente. Y esto es igual a 8 sobre la distancia. Despejando, miren, podemos hacer esta técnica. Podemos dar la vuelta, como vulgarmente se dice, a las dos proporciones cuando hay una fracción a la izquierda y a la derecha. Entonces nos quedaría el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y ya tenemos esta expresión. La distancia es entonces cuarta 2, cuarta 1, 2 por 5, 10 metros, ¿sí? Ese sería el valor de esta distancia. El valor que tiene que recorrer el joven es de 10 metros. Teniendo ya la fuerza, que es de 125 newtons, y la distancia, que es de 10 metros, podemos encontrar ya el trabajo. El trabajo de la fuerza entonces es más, la fuerza es 125 newtons por la distancia 10 metros. ¿Sí? 125 newtons por 10 metros. Entonces, el trabajo de la fuerza viene a ser igual a 1250 newtons por metro. El trabajo sería entonces el valor de más 1250 joules. ¿Sí? Esto sería el resultado del ejercicio 11. Representa que es el trabajo mínimo que tiene que realizar el joven para trasladar desde el punto A hasta el punto B el valor de esa caja.